Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos aquí a Primer Plano. Y bueno, empezamos con algo que todavía es especulación, todavía no se manda la iniciativa de ley, pero casi como cada sexenio empezará Peña Nieto con una reestructuración de la administración pública federal. Y la novedad aquí es que hace 12 años se separaron la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública y aparentemente, insisto, aparentemente se van a volver a juntar y se vuelven entonces las funciones de la gobernación política y la seguridad pública a fusionar bajo un mismo mando. ¿Qué podríamos decir de esto? Pues no sabremos qué pasa hasta que empiece a funcionar el nuevo gobierno y veamos realmente cómo opera el nuevo secretario de Gobernación con estas nuevas supuestas facultades. Lo que creo que sí podemos ver es que cada gobierno hay una redefinición de la administración pública, en este caso centrado en seguridad pública. Si ustedes se acuerdan, ya desde Salinas de Gortari desaparece la Dirección Federal de Seguridad y entonces crea un cuerpo más técnico, más especializado como el CISEN. Después Zedillo rebaja la importancia de la judicial. Después ya la desaparece Fox a la Policía Judicial y la sustituye con la AFI, y así nos vamos pensando siempre que con estos retoques administrativos o estos movimientos de control de las personas sobre las funciones vamos a arreglar las cosas. Yo creo que, bueno, Peña Nieto estará obligado a seguir en la lucha contra el crimen organizado, pero si no nos anuncian algo más que el simple modelo administrativo, esto es, por ejemplo, ¿sí?, cómo se van a combinar las 4 piezas fundamentales para la seguridad en este país, que son policías, sistema penitenciario, ministerio público y el sistema judicial, pues no vamos a avanzar mucho. Entonces, querríamos saber cómo está este proyecto en sus detalles y sobre todo cómo va a operar en la realidad. María Amparo, ¿no les parece que hay algo de, no quiero ser ave de mal agüero, simplemente de retorno a los antiguos patrones? Gobernación era la secretaría importante y tenía, entre otras cosas, a la Federal de Seguridad, ¿verdad? Entonces hay un retorno de este instrumento de la fuerza del Estado a esa Secretaría de Gobernación que le funcionó bien al PRI. Yo no sé si a la sociedad mexicana en su conjunto, pero al PRI le funcionó. Luego me echo más atrás y recuerdo no es que lo recuerde yo personalmente, es el Porfiriato. Todavía, aunque estoy viejo, no llegaba yo a tanto. Pero en el Porfiriato, esa Secretaría de Gobernación tenía a los rurales de la Federación, que eran estos 5,000 efectivos, que era la policía más selecta de México en ese momento. Estaba militarizada, pero bajo el mando de Gobernación, con un coronel Riva Palacio al frente. Parece ser que ese viejo modelo pues lo añoramos y ahí vamos otra vez. Es la gendarmería que quiere crear ahora. Gendarmería, es que no le pudo poner rurales de la Federación porque ya no queda muy rural el país, pero es ese el modelo. Entonces, ¿quiere decir que llevamos cuánto? Más de un siglo de estar intentando crear esa policía profesional con la Secretaría de Gobernación como su director y no hemos dado todavía con ello. Yo tengo la impresión de que estas noticias que se han estado publicando en los últimos días de la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, de la creación de este consejo que también ha venido anunciando Peña Nieto desde hace tiempo de seguridad, es la punta y otros cambios como este de la gendarmería que mencionan, es la punta del iceberg de una nueva estrategia de combate al crimen organizado o de seguridad pública o como la quieran llamar en la nueva administración. Tengo la impresión de que estas son. Vamos a tener noticias pronto, porque como comentábamos en corto, María Amparo, hace un momento, es posible que si quiere el gobierno de Peña Nieto iniciar con esta nueva Secretaría de Gobernación o renovada o rearticulada, porque le van a pasar funciones de la Policía Federal, le van a pasar la idea de poner junto el control sobre el gobierno interior con el control de la seguridad pública, y junto con esto habría que preguntarse, esto no está publicado,
pero yo tengo la interrogante de qué va a pasar entonces con la acción de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina, que tienen por su lado toda una acción desarrollada, toda una inteligencia también desarrollada. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Nada más vamos a tratar de la administración pública civil o vamos a entrar también a ver a la militar y naval, que ha tenido una tarea fundamental en este sexenio? Yo creo que no sería remoto, como decíamos María Amparo, que pueda llegar una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear las nuevas funciones que tendría Gobernación o restablecerlas en algún caso, como ya decía María Amparo, y también para establecer este consejo que se tiene que establecer porque tiene unas facultades, según la anuncian la prensa, enormes, ¿no? De poder investigar a los 3 niveles de gobierno, a los 3 poderes. Estamos hablando de algo muy amplio que forma parte de esta estrategia. Y a ver, habrá que ver cómo lo aterrizan para que funcione en el Pacto Federal. Hay cosas muy interesantes, hay cosas que sabemos, otras no. Esto es una información que hoy publica El Universal. Hay información preliminar de que con las Fuerzas Armadas se va a mantener exactamente el modelo de despliegue que tenemos hasta ahora. Queda pendiente, pero eso es tarea del legislativo, la Ley de Seguridad Nacional, que entre otras cosas determina en qué condiciones se despliegan las fuerzas federales, quién es el responsable de las mismas y por cuánto tiempo. Es un fleco que tiene el legislativo. Por el lado del Ejecutivo sabemos también parcialmente que la nueva Gendarmería podría ser una parte del Ejército, un cuerpo de 30 a 40 mil, que son los que se ocupan ahora del despliegue, que pasaran, en este caso sería bajo el mando del secretario de Gobernación, no deja de ser intrigante el asunto, a ser el cuerpo de gendarmes, que se dedicarían a custodiar en el ámbito rural, efectivamente, pues lo que actualmente no hay. Los municipios son muy débiles, no pueden custodiar, no tienen policías para custodiar todo esto y todo el problema que se enfrenta en la parte del campo mexicano lo atenderían ellos. Yo veo, sin embargo, un grave asunto político. Es decir, el secretario de Gobernación va a volver, como decía Lorenzo, a las viejas épocas, pero recargado. Actualmente, o sea, si efectivamente esto se logra, digamos, cuajar tal como lo vimos hoy en la prensa, habrá que ver todavía que eso ocurra, va a tener el control, digamos, el mando político, ¿no? Va a ser el jefe del gabinete, va a tener el CISEN, que es el órgano de inteligencia civil, va a tener Plataforma México, que es toda la inteligencia policíaca. El mando sobre la policía, los 36,000 que hay hoy, que está muy golpeada después del escándalo de Tres Marías y todo lo demás. El mando sobre los gendarmes, más todas las demás capacidades que tiene hoy un secretario. En el 2000 se decía, hay que separar, hay que evitar que uno de los secretarios tenga tanto poder. A la hora de distribuir nos ha ido muy mal, porque el primer secretario fue Gertz Manero, y fue literalmente una complejidad, un desastre en el gabinete, se estaba peleando con los otros, y en este sexenio ha sido García Luna, el secretario de Seguridad Pública. Si todo ese poder se lo vas a dar de nuevo al secretario de Gobernación, yo no sé si sea la mejor idea, pero ahí hay un tema de primer orden. Sin duda es un tema de primer orden, como dices, y me pregunto, aparte del poder de concentrar tanto poder en una sola figura, voy a suponer un momento sin conceder que no hay problema con concentrar el poder de esa manera. El tramo de control que va a tener ese secretario de Gobernación, manejando todo lo que menciona Leonardo, las policías, la gendarmería. Y te agrego uno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un montón de dinero y la relación con gobernadores. Además de eso va a tener la relación con el legislativo, la relación con las iglesias, la relación con los gobernadores, la relación con los organismos empresariales, la relación con los partidos políticos, la relación con los sindicatos. Es un jefe de gobierno. Entonces es un tramo de control enorme para ser controlado por una sola persona, y ahí yo sí tengo algún temor sobre las posibilidades, las capacidades que podría tener un hombre o una mujer para dirigir esto, y qué tanto se contradicen estas funciones, porque por una parte está el argumento de que el secretario de Gobernación, digamos desde Fox hasta ahora, se quedó nada más con saliva, no tenía nada, ya no tiene el teléfono rojo para remover a gobernadores o para nombrar a coordinadores parlamentarios, no tiene el dinero porque Hacienda no se lo da, y tampoco tiene ya los fierros para aplastar o para reprimir, pues poco, bueno, sí, tiene las escuchas, tienes razón. Entonces, bueno, se le regresan todos estos. Yo no tengo temor, Lorenzo, de que volvamos a aquellas épocas del PRI, porque sí creo que
ya la pluralidad en el Congreso, ya los órganos autónomos, o sea, sí hay una serie de contrapesos que están bien establecidos, pero tampoco sé si es buena idea esto de concentrar tantas funciones. Tienes razón de que hay algo de pluralismo ya en el México actual, no es exactamente igual al otro, Sí, no. pero de todas maneras, ¿estará pensada en alguien en particular? ¿Hay un hombre que esté dando vueltas así como Videgaray, ¿Quién será? por ejemplo? Yo creo que es Osorio, ¿no? Pero pongamos que se hace esto. Pues, sí. Va a tener de entrada la sospecha de que ahí está el siguiente presidente. Candidato, vamos a poner, no presidente, porque ya no estamos en la época del PRI, es cierto. El siguiente candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Ay, Oye, pero con esto que acabas de decir, con toda esa cantidad de instrumentos a su alcance, y si se comporta de manera sabia políticamente, Caracoles tiene ahí para hacer y deshacer. Entonces estamos pasando, dices, la Secretaría de Gobernación de ahora tiene saliva y oídos, porque tiene esas dos cosas. orejas. Y vamos a pasar casi 180 grados, el viraje es de 180 grados. Y los intereses creados ahora, esto es el ejército, que a ver si se dejan quitar lo que ya ganaron. Bueno, yo tengo dos cuestiones o dos preguntas que me hago a mí mismo y para el público que nos acompaña. Una es, ¿no está habiendo una especie de aceptación de un jefe de gobierno que tiene una serie de facultades muy amplias, como ya se describieron, y que separa esto a la figura presidencial para que se convierta más en jefe de Estado, quedándole el control de las Fuerzas Armadas, quedándole el control de la diplomacia, de las relaciones internas, y dejando el control interno de un ministerio del Interior, en el fondo, sin mencionarlo así, filtrando esto en la Ley Orgánica de la Administración Pública sin tener que hacer una reforma constitucional. Me refiero a la ingeniería legal que hay que hacer, a la que ya aludíamos hace un momento. Y la otra es no estar aceptando esto junto con un gobierno de coalición que se había estado proponiendo, porque son interrogantes que yo tengo. Es decir, si quiere realmente captar la pluralidad, y este gobierno de coalición no estará representado en alguna medida en este Consejo de Seguridad que está planeando, que va a incorporar al actual Consejo de Seguridad Pública, que se llama Consejo de, ¿cómo se llama? No se llama la entidad Nacional de Seguridad Pública. Exacto. Yo creo que eso quedaría integrado en el nuevo Consejo de Es que ya está en gobernación, que es una de las disfuncionalidades. Pasó de la Secretaría de Pero ahora Seguridad sería una Pública entidad distinta. y se lo regresaron al Consejo. secretario de Gobernación. Hoy depende del secretario de Gobernación. Hay Sí. un secretario ejecutivo, pero hoy depende. Yo creo que No, tendencial... perdón, nada más quería yo precisar, este consejo que está proponiendo Peña Nieto también iría a la Ley Orgánica de la Administración Pública, como una entidad de anticorrupción. que no sería dependiente de gobernación. Ojo. Y habría una agencia de seguridad que me imagino que Sí, debe lo ser están anunciando. algo muy parecido a la ACE que creó en su gobierno. Tendencialmente yo lo que me imagino, no sé cómo lo vean ustedes, es que el modelo que ha tenido en transición, es decir, el presidente electo más Videgaray y el señor Osorio Chong, es el que va a dominar en el gabinete. Es decir, vas a tener un vicepresidente, que no existe la figura en México, pero un supersecretario de Gobernación y un supersecretario de Hacienda y Economía. Entonces, entre los dos los puede llevar sin necesidad de mandar cambios en, digamos, en la ley. Concentran tal poder y tales funciones que si quieres dinero o quieres seguridad, toca Osorio o toca Videgaray. No sé, pero más o menos lo veo, que es lo que ha, digamos, mostrado el equipo de transición, ¿no? Dos figuras muy importantes. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos y usted quédese con nosotros que vamos a otro bloque interesante aquí en Primer Plano. Bueno, en este segundo bloque les propongo que le echemos un vistazo a la elección en los Estados Unidos, que por supuesto nos importa y nos importa mucho por muchas razones. Obama se ha reelegido, ya lo sabe usted, tiene mandato dividido porque los republicanos, a pesar de todo, conservan el control de la Cámara de Representantes, avanzan ligeramente los demócratas en el Senado, pero es lo que hay. El mandato que recibe Obama es un mandato muy claro de grupos liberales, por ejemplo, las mujeres votaron más por él, los republicanos se metieron en varios resbalones
resbalones particularmente tortuosos de abortos, violaciones. En fin, no me extiendo en esto. Las mujeres votaron por Obama, los latinos masivamente votaron por Obama. Es tan importante ese voto que el propio liderazgo parlamentario de los republicanos reconocía que hay que darle alguna respuesta precisamente a ese grupo que está pidiendo algún cambio. Por lo menos tendrá que pasar el Dream Act, digo yo. Y está, bueno, pues el tema del apoyo de los afroamericanos. Finalmente, después de que la gente no está necesariamente muy satisfecha con los datos económicos y como estarlo con los niveles de desempleo que tienen los Estados Unidos, decidieron darle 4 años más a Obama. 4 años que sin embargo se antojan complicadísimos, porque tal como están las cosas, los Estados Unidos se acercan a esto que le han llamado el abismo fiscal, el precipicio fiscal. Los niveles de deuda que tienen los Estados Unidos son, algunos dicen inmanejables, otros dicen que la potencia puede hacer eso y más, que le importa un pepino las calificadoras y lo que digan de ellos, que ellos pueden seguir imprimiendo billetes. Pero la verdad es que la situación es desesperada y muchísima gente en México, en Europa, por supuesto en los Estados Unidos está esperando algún acuerdo. Se quejan, y es una, digamos, crítica muy frecuente de los observadores políticos de los Estados Unidos, que el presidente es muy popular, pero no ha hecho un esfuerzo por acercarse a los republicanos. Y lo que quedó absolutamente claro es que ese país, como muchos otros, pero ese concretamente, está prácticamente dividido a la mitad. Yo no estaría de acuerdo con aquellos que dicen que no hizo un esfuerzo para acercarse con los republicanos. En sus primeros años hizo demasiados esfuerzos. Los republicanos simplemente se pusieron cera en los oídos y dijeron, ni te veo ni te oigo. La idea republicana desde el principio fue, a Obama lo dejamos solamente un cuatrienio y fuera. Entonces los republicanos fueron los que no quisieron como política de mediano plazo para ganar las elecciones del 2012, hacer ninguna negociación con Obama. Sus partidarios le reclaman a Obama que estuvo demasiado obsequioso con los republicanos, que en buena medida su programa lo fue reduciendo para que los republicanos al final le dijeran no te pasamos las leyes que tú quieres. Ahora, en este segundo mandato, los republicanos están un poco con la cola entre las patas, pero no sé qué tanto vayan a decidir cooperar. De todas maneras, el problema, muy sencillamente explicado, de esto del abismo fiscal es que si no se llega a un acuerdo en el Congreso con los republicanos, entra automáticamente una serie de recortes, entre otros en el de defensa, que los republicanos lo tienen en el centro de su corazoncito. El aparato militar va a recibir recortes, pero también el aparato de seguridad social, para que no siga aumentando el déficit. Pero también todas las excepciones fiscales, esas que propusieron los republicanos, también se vienen abajo y entonces van a tener que empezar a pagar. Y Obama sí puso mucho énfasis esta vez en que lo que quería es que los ricos pagaran más, o sea, los más beneficiados que paguen más. Así que está interesantísimo. Sí. Es curioso, pero esta ley que mencionas, que si no se ponen de acuerdo, entraría en vigor el 1 de enero, es como una especie de ley guillotina. Así que más les vale a los republicanos llegar a un acuerdo, porque si no, lo que va a entrar en funciones va a ser una cosa que no les gusta naditita, que es que les quiten las exenciones a los ricos, que son los que tradicionalmente han apoyado a los republicanos, y que se recorten lo que está cerca del corazoncito. Y si como estrategia fue no oír ni escuchar a Obama, como dice Lorenzo, y creo que tiene razón, pues ahora van a cambiar las cosas, por un lado por la ley guillotina en materia fiscal, pero también por otro lado porque se dio cuenta, creo que fue una de las lecciones de la elección del 2012, se dio cuenta que con ese conservadurismo, ese corrimiento tan fuerte que se dio a la derecha el Partido Republicano, probablemente Romney para poder ganar la candidatura del Partido Republicano, pues alienó una serie de votos que es difícil recuperarlo. Tanto que hoy tenemos hasta la noticia de un senador republicano junto con uno demócrata que ya están planteando una posible iniciativa de ley migratoria que dé la posibilidad a esos 11 millones de
ilegales identificados más los no identificados. Sí. ¿Cuántos? Perdón. No, son 6 mexicanos, 11 en total. 6 mexicanos de estos 11 millones para darles una salida y empezar a reconstruir. Ahora sí, yo te critiqué hace rato por andar haciendo futurismo en México, pero para reconstruir el Partido Republicano, su base de votantes hacia el 2016. Yo quiero confesar en primer lugar que estoy muy contento con el triunfo de Obama. Lo dije en un programa anterior que me gustaría que ganara. Y lo dije en referencia a una serie de encuestas que se hicieron no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, en donde la mayor parte de la gente, de la cual me da mucho gusto también sentirme, dónde va Vicente, dónde va la gente, ¿no? De parte de esa mayoría que opinaba que debía ganar Obama. O sea, que estaba en favor de Obama, aunque no votaba en los Estados Unidos, pero era un voto político importante en este país, en este mundo globalizado que vivimos. Por tanto, pues bueno, reitero mi contento. Pero por otra parte, yo quisiera también hacer otra interpretación optimista, que es, me parece que en este segundo periodo de gobierno del presidente Barack Obama, sí va a poder salir una ley migratoria, esto último que empezaba a plantear María Amparo. Es bastante claro que el voto hispano, en un 70%, fue favorable a Obama. Esto le dio el triunfo o fue uno de los factores que incluyeron. Y hay una deuda política abierta que está planteada, no es un cochupo que se está planteando afuera, es algo público, discutido. Y yo tengo la impresión de que ha ganado mucha legitimidad esto. De tal modo, hoy veía yo un artículo que también estaba en estos términos muy optimistas, me parece que de Ramos, Jorge Ramos. De Jorge Ramos, que hablaba de que entre 2013 y 2014 muy probablemente tendremos una reforma migratoria en los Estados Unidos. Pues yo esperaría que así fuera, pero lo veo francamente muy complicado, porque bueno, creo que va a avanzar el DREAM Act, pero cuando tú tienes los niveles de desempleo que tiene Estados Unidos ahora, legalizar inmigrantes es un problema de primer orden. No digo que no sea justo, no digo que no debiese ser así, pero lo veo muy complicado, Paola, y creo que van a transitar por ahí en una situación que, bueno, pues no sé cómo lo van a hacer, pero es uno de los grandes temas. Les pongo sobre la mesa 3 cosas que me llaman mucho la atención de esta elección, parte de los problemas políticos que tendrá Obama. 1, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de aquel país de liberar los topes de gastos de campaña. Es un escándalo en Estados Unidos el tema efectivamente de el dinero privado metiéndose en las elecciones. Y yo sé que el nuestro no es nada popular, pues un sistema de financiamiento público que genera mucha irritación en los ciudadanos, pero sigue siendo mejor que el otro. Es decir, esta idea que el dinero, el big money, que llaman en inglés, condicione lo político, como lo intentaron hacer con los republicanos, es muy peligroso. Supongo que lo van a revisar. 2, las encuestas. Decían que iba a ser una elección de pronóstico reservado y resulta que poquito después de que cerraran los colegios electorales, veíamos que había 3 millones de votos de diferencia y ganó con amplitud en el colegio electoral. Y la otra es la centralidad de la televisión. O sea, una buena parte de la discusión efectivamente y del anuncio se da en la televisión con programas cada vez más partidistas. O sea, claramente, yo no sé si vieron la de Fox, a Rob desesperado cuando le preguntaron, oiga, ¿usted está opinando esto porque está con los republicanos o porque no tiene los datos? Y la verdad es que ya ves una televisión absolutamente militante. Esta idea de los programas informativos neutrales, de vamos a escuchar a este señor y vamos a tratar de dar información ponderada, que es el ideal que tenemos en México. Fue lo que hizo CNN. No, allá Fox, pero militan entre las cámaras de televisión, incluyendo, bueno, por la propia noche electoral. Creo que es un modelo interesante que deberíamos seguir. Pero en el caso de la televisión, yo uno, y no a lo que acabas de decir, sí, la televisión militante, Fox News, qué barbaridad. Pero resulta que todos estábamos aquí, bueno, nosotros, y en Estados Unidos, viendo la televisión. No necesitan IFE. No. Ahí la televisión es el IFE. Cuando la televisión dijo, ya ganó Obama, y Fox News, que tenía todo su capital puesto para hacer perder a Obama, fue exactamente, y eso de Karl Rove, este comentarista ultraconservador, la propia Fox News lo obligó en frente de sus millones de televidentes, preguntándole que
qué era, si era el militante o era el analista. Y Fox News decidió que era su análisis. Y fue igualito así en CNN y otras a dar por ganado a Obama. Fue mejor que el IFE. Y lo de la Suprema Corte, yo estoy ahora muy contento porque ahora Obama tiene la posibilidad de nombrar a los siguientes ministros. Que son 2, ¿verdad? Los que va a tener que nombrar. Bueno, aquí también Peña Nieto. Esto que dices, ¿quién sabe? Que dices, bueno, sí, no sabemos todavía. Mañana dicen que presentan Pero las nuevas ternas. esto que dices de la importancia de la televisión, pues sí, es interesante ver ese modelo, Lorenzo, pero yo no sé aquí en este país con una estructura como la que tenemos del mercado de la televisión. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Ojo, por eso digo. Entonces, cuando admiramos otros modelos, pues y además, cuando uno ve otra cosa, Lorenzo, no solamente es la estructura monopólica en general, ¿no? Que tenemos 2 grandes canales de televisión, sino también la parte territorial. El 47% del dinero que se gastaron Obama y Mitt Romney en la televisión fue en televisión local. Aquí, si gastas en televisión local, es lo mismo que gastar en las 2 grandes televisoras, pues son de ellas, ¿no? Es más o menos lo mismo. Entonces, allá es la importancia de la televisión local y lo que tú dices de revisar esos topes de campaña tan impresionantes. Aquí fueron 15,000 millones de pesos toda la elección, contando el IFE, los partidos políticos, el Registro Federal de Contribuyentes, etcétera. Pero, en fin, nos alejamos de tu tema. 3,000 millones de dólares. Más, ¿no? La más cara, 3,000 millones. 3,000 millones de dólares. Cada quien le... Entonces, bueno. Pero lo que está claro es que tenemos que hacer un respirito, hacemos una pausa, regresamos. Y ya no en hablamos un de las instante. elecciones. No de manera sistemática, pero sí hay de noche en noche, conviene introducir algo de humor en el análisis de la política, y es que ofrece tal cantidad de oportunidades de combinar humor y política, que mire, nada más viendo los periódicos de los últimos días, tenemos, por ejemplo, a la élite de la Secretaría de Hacienda jugando béisbol con los congresistas, y eso aparece en primera plana de una buena cantidad de periódicos. Uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la naturaleza del análisis político en México? Luego tenemos a un secretario de Economía que nos dice que necesita una nueva camioneta que vale más de 1.400.000 o 700,000, porque bueno, todavía le queda un mes de trabajo y no puede uno andar con una camioneta que además tiene 150,000 kilómetros la suya, ya está muy mal. Es que hace honor al apellido Ferrari, ¿no? Exactamente. Y luego da uno vuelta a los periódicos y se encuentra uno con una noticia de esta institución, del Politécnico, en donde nos anuncian que tienen una máquina que se llama La Consentida, por la que han pasado más de 100 generaciones de ingenieros, que es la que se encarga de medir la resistencia de ciertos materiales. Esta máquina tiene 109 años. Quiere decir que, en fin, empezó ¿cuándo? En el Porfiriato, en la revolución, en el Porfiriato. Y ¿cómo vamos a entrar en el siglo XXI en materia de tecnología? Aunque La Consentida es muy querida como máquina, pero caramba, tenemos al lado el avión del presidente que se piensan comprar con 700 millones de dólares. ¿No sería mejor invertir las cosas, poner los 700 millones en tecnología y darle unos cuantos a un avión normal? El sindicato de maestros nos dicen que en Tamaulipas heredan las plazas en el sindicato y que bueno, hay algunos, más de 1 millar de herederos que simplemente no tienen el grado de maestros, pero bueno, como heredaron la plaza, pues ahí están. Dígame si no hay que tener sentido del humor, el absurdo en la política. Sí, pero se trataría de llorar con eso. Se trataría de humor negro en este caso último que estamos mencionando. Nos corresponde según el atuendo, pero no según el humor. Bueno, a mí me encanta esta idea de introducir el humor en el análisis político, pero este es un humor que pues está, pues no sé,
Eso, más yéndose negro que sobre nosotros. todos los mexicanos, porque el tener un sindicato que tiene herencia de plazas, que tiene dobles plazas y se reportan algunos profesores que la tienen en un municipio muy distante de otro, el mismo horario, entonces imposible solo que tuvieran el don de la ubicuidad. Pero es una cantidad de miles de profesores que están en esa condición. Hay otros que tienen muchas plazas o que las distribuyen en su familia. En fin, y estas noticias están siendo divulgadas por la Secretaría de Educación Pública 20 días antes de que termine el gobierno. Si esta información es reciente, no la tenían desde hace mucho tiempo, no es parte del pacto con el sindicato y con doña Elvester haber tenido guardada esa información y estar sacándola 20 días antes de que termine el gobierno. Es un humor negro porque nos está contando cosas que parecen absurdas, que son absurdas, que están pesando sobre nuestro presupuesto, que están presentando sobre nuestra educación, sobre la calidad de la educación. Y bueno, hay otras cuestiones que podrían ser metidas dentro de este saco del humor negro, ¿no? Esta declaración que hace el secretario de Gobernación también antes de salir, 20 días antes de irse, dice que han encontrado en 2006, pero lo están diciendo en 2012, que en 2006 encontraron un nido de ratas en toda la administración pública o en toda la situación. En el país, dice, encontramos infestado de ratas. Esa fue la expresión que utilizó. ¿Y por qué lo dicen ahora? ¿A qué se refieren? ¿Cuándo empezaron a detectar estas epidemia de ratas? A ver qué dice el próximo desde gobierno, el 2006, desde el 2000 o desde antes. Viene desde antes. ¿Por qué no lo dice con precisión? ¿Y por qué están haciendo declaraciones tan estridentes antes de irse? Si tenían que haberlas hecho en pleno ejercicio, cuando tenían posibilidades de corregir el asunto. Entonces, esto que parece humor es verdaderamente un boomerang que se va a ir contra los humoristas. Yo les propongo 3 disparates, unos mayores y otros menores. El disparate mayor es que un país que tiene un presupuesto de más de 3 billones de pesos tenga que estar pidiendo dinero a la potencia, al vecino, para comprarse unos helicópteros y atender la cuestión de seguridad pública. Me parece de que cuantos disparates haya, ese es uno de los más grandes. El segundo, somos el país que presume tener más tratados de libre comercio con el planeta, o sea, súper abierto. 2, nos quejamos por activa y pasiva y media de las armas que nos entran a los Estados Unidos y somos el único país del mundo que tiene control universal en las aduanas del aeropuerto. Si el ciudadano Meyer, la ciudadana Casar o el ciudadano Pauli llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para proteger la economía o sabrá Dios qué, le revisan hasta los calcetines, rayos X para todo el mundo. Y yo me pregunto, si la economía es abierta y las grandes corporaciones pueden traer lo que les dé la gana, no creo que ustedes los afecten demasiado con sus importaciones hormiga. Y la otra es, usen esas capacidades para detener las armas, no estén viendo calcetines sucios. Y el tercer disparate es foráneo. O sea, si eres el director de la CIA y eres un general de varias estrellas 4. y un picudo donde las haya, no te busques 2 novias en la misma oficina. Y en todo caso, si copulas, no copules debajo de tu escritorio. Y no permitas que una de tus novias ¿quién sabe qué amenace atractivos desde hay ahí? tu correo a su edad. O sea, yo entiendo esto de O sea, que el ¿en amor todos llega... lados se cuecen habas? Oye, pero un general ya veterano... ¿Quién que haga sabe qué juguetes tienen bajo pero el a ver, escritorio? usó el correo electrónico del director de la CIA para decirte, no te le vayas a acercar al general. Digo, una historia como de... En fin, yo no digo eso. Si nos dicen que iba a ocurrir una delegación del Distrito Federal, que el delegado se andaba brincando a 2, dices, bueno, pero el director de la CIA. Digo, también allá se cuecen disparates, ¿no? Allá se cuecen habas también. Bueno, pues ya entramos a la competencia entonces de los ejemplos de los Sí, disparates. a ver, entonces se me va a tener que ocurrir algo para ya no seguir con lo mismo. A mí lo que más me impresiona es que tenemos al PRI hablando de anticorrupción cuando tenemos los escándalos de los gobernadores, al PAN hablando de democracia sindical cuando durante todo este sexenio apoyó y se apoyó en un sindicato a todas luces pues no democrático, ni transparente, ni rendición de cuentas, y después tenemos a un PRD hablando de democracia interna cuando no puede resolver sus problemas ni siquiera de
de elecciones de sus propios dirigentes. Entonces, bueno, aquí estamos llenos en nuestros partidos políticos, creo que de muchísima simulación. Hoy leía a algún senador del PRI que decía, bueno, es que ahora sí tenemos que pasar las reformas electorales, hablando de la reforma energética. Tenía ganas de decirle, oiga, señor, ¿y por qué? Y diciendo además que la del 2008 ya se había quedado como muy vieja. Bueno, ¿y por qué no le pasaron al presidente Calderón su reforma energética, independiente de lo que pensemos nosotros aquí de esa reforma? Pero hoy hablando el PRI de cooperación en el Congreso, cuando le escatimó la fiscal, la energética, la laboral, ahora entró la laboral porque hay iniciativa preferente. Entonces, esta simulación en la política mexicana de los partidos, hablando de anticorrupción, de democracia, de transparencia, sí es muy notable. A mí se me ocurrió esto de introducir el humor, pero sabiendo, Francisco José, que no tiene nada de humorístico. Es que la alternativa es realmente ponernos a llorar. Me da la impresión desde hace mucho tiempo de que la clase política mexicana vive en su mundo, en su atmósfera bastante enrarecida. Tienen que estar respirando otro tipo de oxígeno que nosotros, porque ¿a quién se le ocurre cuando la pobreza va en aumento y va en aumento? Las propias estadísticas del gobierno nos dicen que va en aumento. Esta idea de un avión presidencial de esa magnitud, cuando uno tiene en mente, por ejemplo, es para mí un personaje interesante, el presidente de Uruguay, que ni siquiera ha querido cambiarse a la casa presidencial, sino que está en su antigua y muy pequeña casa, porque manda un mensaje poderosísimo a la ciudadanía y en realidad al mundo. Se puede gobernar, se puede ser el jefe del Ejecutivo y tener una autoridad moral mucho mayor, que lo respete no por el entorno físico de llegar con escoltas y de llegar con un avión que es comparable al del presidente norteamericano, sino al contrario, por la pura humildad. Es tal el shock que es muy difícil considerar a este personaje como de segunda, sino en su austeridad está mandando un mensaje poderosísimo. La clase política mexicana no quiere. ¿Por qué será que no quieren mandar esos mensajes? El pastel entre ellos. Es curioso que eso que dices de que se quedó el presidente de Uruguay en su casa. Tenemos un antecedente. El general Cárdenas, cuando asume la presidencia, dice: yo no me voy a vivir al castillo de Chapultepec, donde vivían todos los presidentes. Se va a vivir a una bodega que estaba en Los Pinos, que transforman en una casa modesta, eran unas caballerizas y una bodega, y él no toma posesión de jaqué, como tomaron los presidentes anteriores, sino que la toma de un traje negro. Lo quería tomar de overol, pero le dijeron: eso ya es un extremo de demagogia. Lo digo porque en nuestra historia también hay unos casos de mandar este mensaje al que tú te refieres. Pero ya nadie lo siguió. No, después el boato empezó a cobrar confeti, calles cerradas. Pero es que no nada más son las señales, ¿no? Sino todo lo que hay abajo. Incluso que se compre el avión presidencial. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que se tiene que renovar ese avión con presidencial. 700 millones de dólares. No sé tanto porque no sé de aviones, la verdad, Lorenzo. Pero 50 millones se pueden comprar. Pero abajo todavía de ese oropel, encima, ¿sí? Hay el uso y abuso de los recursos públicos. Bueno, esta sección podría seguirse, pero hasta aquí nos quedamos. Espérenos, nos falta el último segmento. Vamos a analizar ahora este problema mayúsculo que está teniendo la Universidad de la Ciudad de México, que se llama autónoma, pero yo no creo que sea demasiado autónoma. En todo caso, esta universidad fue fundada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los años 90, como universidad que no era autónoma y que no estaba, porque fue autónoma hasta el 2004, cuando se le otorgó el estatus de autonomía. Esta universidad fue planteada en términos aceptables como una que tenía que captar una serie de solicitudes o demanda de educación superior que no estaban pudiendo cumplir las actuales, aunque son un buen número: la UNAM, el Politécnico, la Metropolitana,
y otras universidades privadas, pero quedaba un margen de rechazados, etcétera, y se plantea con una filosofía que es una de las que se está discutiendo con este conflicto. La filosofía es: hay que aceptar a todo el mundo, no hay que tener reprobados, es decir, hay que impulsar que los que llegan y tienen deseo accedan a la educación y puedan ser impulsados por el sistema mismo para sacarlos adelante. Hay también problemas de tipo político, por lo visto. El rector primero, Manuel Pérez Rocha, era partícipe de esta filosofía y él diseñó toda la universidad. Me consta porque en algún momento platicamos, Manuel y yo, sobre la idea de la universidad y hablaba de que pues tenía que hacerse una universidad con una gran apertura para poder impulsar a esta población que tenía un rezago enorme y no estarle exigiendo patrones que exigen las universidades privadas o aún las públicas con muy estrictos exámenes de admisión, etc. Bueno, el rector Manuel Pérez Rocha fue sustituido y fue nombrado por un nuevo jefe de gobierno que es Marcelo Ebrard, el cual le pide a la nueva rectora que sanee esa universidad. Entonces, todas las huestes que apoyaron el proyecto original se están oponiendo, empezando por el rector Manuel Pérez Rocha, pero también encabezados por Paco Ignacio Taibo y toda la parte cultural de Morena, como se estaba anunciando, y tienen parada a esa universidad hace 75 días, si no recuerdo mal, o 70 y tantos días. Entonces, hay una crisis severa que vale la pena analizar. Yo creo que es muy severa. Además, le pidieron al gobierno de la ciudad que desalojara los edificios, lo cual te lleva a otra polémica de si el gobierno debe hacer eso o no. Hay dos cuestiones que me parecen muy relevantes. Una es la organización interna de la propia universidad. Hay una especie de empantanamiento, porque los inconformes con la rectora dicen que las elecciones fueron al consejo no apropiadas, digamos que hubo una serie de irregularidades y la rectora dice que están bien, y ahí están empatados. El gobierno de la Ciudad de México ve el asunto y dice: es un órgano autónomo, yo no me puedo meter, pero tienes un problema, independientemente de la opinión que nos merezca uno u otro, de empate entre dos instancias que se están, digamos, en este caso, pues rivalizando, y el asunto no avanza. El otro es el gran debate sobre el modelo educativo que debe tener la universidad, que creo que uno de los inconvenientes de tener un sistema tan hegemónico en el DF es que no se abre tanto el debate. ¿Conviene o no conviene que haya una universidad como la de la Autónoma de la Ciudad de México? Yo creo que el razonamiento que hizo López Obrador era impecable. Tenemos que ampliar la matrícula porque la UNAM, la UAM, etcétera, que son universidades, la UAM se fundó en los 70s, ¿no? No se ha ampliado la matrícula disponible y la ciudad lo tiene que hacer. El siguiente debate es, bueno, amplía la matrícula y qué les ofrece a los estudiantes, ¿cómo? Que es el segundo debate. O sea, si las universidades públicas te van a dar diplomas como los del Colegio de México, los del CIDE, los de la UAM y los de la UNAM, y los de otra universidad que digan: a ver, aquí no hay controles, no hay exigencia, y por tanto el papel no ampara en el mercado de trabajo, es una discusión válida. Decir: oiga, qué bueno que amplíen la matrícula y metamos algunos controles. Y en esas empezaron a pelear. Lo que pasa es que les metió la política en medio y ahora el debate es si son ebrardistas u obradoristas, y eso pues la verdad es que no sé cómo lo van a resolver. Gracias. Yo creo que es el típico caso, el típico ejemplo de una buena intención, voy a conceder eso, ¿sí? Pero de pensar que las cosas se pueden crear por decreto. Para empedrar al infierno. Pues es que puedes crear una universidad de la nada, sin plantas de profesores, sin exámenes de admisión rigurosos o sin un examen de preparación para los alumnos, porque en efecto llevan en desventaja. Es simplemente haber hecho, en este caso Andrés Manuel López Obrador, un proyecto político, que eso fue lo que fue la universidad, para resolver una demanda sin duda legítima de todos aquellos rechazados, pero que no vas a resolver, que en todo caso vas a posponer durante 4 años, que es el periodo escolar, para después que los vuelvas a tener en la calle, ahora no sin un título universitario o sin poder acceder a la universidad, sino sin poder acceder a un empleo. Y creo que los resultados están a la vista. Ya hace un año hubo un conflicto en esta universidad porque había... ¿Qué número de egresados? Había 4 egresados. 400. Eran 80 y tantos, y de repente tenemos ya a 8,000 egresados, 800 egresados, ¿no? Una cosa así. Bueno, tienes a 14,000 muchachos estudiando en esa universidad, cuyas perspectivas, en el mejor de los casos, como digo, es
digamos, atrasarles 4 años el enfrentamiento con la realidad. Y sí sorprende aquí a los 3 líderes principales de la izquierda en este país, que son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, que está saliendo como jefe de gobierno, y ahora Mancera, que está entrando, aunque no sea del PRD, en fin, candidato al PRD, que no han dicho esta boca es mía con respecto a este conflicto, y sobre todo, ya no me importan sus declaraciones, que no hayan tomado, bueno, Andrés Manuel no podría tomar, no es autoridad, que no hayan planteado una estrategia para sacar esta universidad adelante. A mí me parece que tenemos que seguir discutiendo el modelo. El modelo no es fácil y tienen derecho a ser discutido. Ahora lo voy a poner desde otro punto de vista. Conozco a uno de los que ingresó a la universidad hace muy poco tiempo. Personalmente lo conozco desde hace años. No lo hubieran podido aceptar en ninguna otra. Él estaba muy contento en el momento en que fue aceptado. Tiene todas las desventajas del mundo. ¿Es culpa de quién? ¿De quién es culpa que un joven de la Ciudad de México haya tenido que estar siempre en situaciones tan precarias y ahora se le abrió esta oportunidad? Le llegó la huelga. Bueno, pero supongamos que no le llega la huelga. Esta universidad no puede tener de entrada muchos egresados al principio, no puede. Muchas de nuestras instituciones, como son el Colegio de México, el CIDE, tienen la ventaja de que pueden escoger sus estudiantes, de que hacen exámenes de admisión, porque son muy pequeñitas, escogen a los mejores. Yo alguna vez me atreví a decir que no es que el Colegio de México fuera tan bueno, es que escogía muy buenos estudiantes porque escogía a la crema. Pero ¿quién se hace cargo de lo que está hasta abajo? Entonces, al principio, probablemente no vayan a sacar, que es lo que la rectora actual dice, no han sacado muchos egresados. Puede que no los deban de sacar muchos egresados, porque a lo mejor no son 4 años los que necesitan en esa universidad, sino son más. Van a necesitar 5, 6, 7, 8 para pasar de todo el rezago que traen. Y en cuanto a sus profesores, yo tampoco conozco la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero sí algunos de sus profesores en el área en que es posible conocerlos, que es en historia. Son algunos de ellos egresados del Colegio de México, tienen la mejor preparación. En la Ciudad de México hay un montón de universidades realmente patitos, con profesores patitos. Aquí lo que estábamos viendo, el intento es profesores de buen nivel con estudiantes que han recibido muy poco de apoyo y ponerlos a los dos como experimento, como intento, creo que sí vale la pena. Es que la idea era muy buena, pero el aterrizaje lo hizo. El problema del modelo parece ser el modelo principal que el problema principal que se está discutiendo, la disyuntiva de qué tipo de universidad o de educación superior requerimos. Para la Ciudad de México se optó por este modelo muy abierto y muy, pues digamos, apoyador y consentidor de errores. De los que yo no digo que los estudiantes tengan la culpa, este es un asunto de responsabilidad social muy amplia. Pero, por ejemplo, una universidad como Harvard tiene unas exigencias enormes para poder acceder a ella. Y su filosofía es que los que logran acceder, aunque tengan tropiezos después en el curso de su carrera, de sus estudios, van a ser apoyados al máximo, con un esfuerzo que institucionalmente se pone para que sean empujados con clases extra, con asesores, es decir, aquí no, aquí estamos flexibles en la entrada y flexibles en el desarrollo de todo el curso. Habría que revisar si este modelo educativo es eficaz, porque puede estar ofreciendo una vana ilusión, que es
formar gente que no va a ser contratada en el mercado de trabajo porque puede ser vilipendiada, como se ha publicado por decenas de años atrás. No aceptamos de tal y de tal universidad que es barco, ¿no? Creo que lo dice, que tiene razón desde mi punto de vista. Es decir, una cosa es abrir la matrícula para que los sectores menos favorecidos ingresen y otra cosa es decir, yo le voy a dar a usted educación para pobres. Es decir, el tema es, yo le tengo que ofrecer algo y para eso están las instituciones, para generar igualdad. La UNAM, la UAM, el POLI han sido factor igualador. Decir, a ver, oiga, yo lo voy a dejar entrar a usted, pero a partir de los recursos, la utilización de una institución pública, yo le ofrezco otra vida a usted, que creo que es lo que deberían discutir, pero hay un problema político. Ahí se están disputando el control político de la universidad, mucho más que un choque de modelos, que estaría muy bien que lo debatieran, porque le viene muy bien a esta ciudad discutir qué modelo de educación superior porque quiere. es un problema político, porque fue creado como un proyecto político. Yo coincido con Paoli absolutamente que hay una deuda social con todos estos muchachos que no pueden entrar a la universidad y que tienen derecho a una educación, pero entonces hay que hacer un acompañamiento y decir, no es nada más abro así las puertas. Pero lo que tú dices de que es un proyecto político, ahí sí no estoy en desacuerdo. El Politécnico es un proyecto político. Y me parece muy bien, pero pero ¿cómo lo hicieron la UNAM? Yo siento, como proyecto político no hay que... un proyecto de partido político. Quiero interrumpirlos, lo voy a corregir, no por Lorenzo, voluntad, sino de porque partido político. me han encargado que el tiempo nos tenemos que ir. Desde luego, vamos a seguir discutiendo este problema, no se va a resolver mañana. Entonces hay varios programas con los que podemos Ojalá se tratar. resuelva No nos mañana. deje, la semana Ojalá, de entrante veras. seguimos en Primer Plano. Muy bien.